desafíos que se están celebrando el 2 y el 3 de marzo de este momento. Y a nuestro querido Daniel Sobato por la coordinación académica y por convocarlos a todos ustedes de manera presencial y virtual, a Yamil Eusebio, a todo el equipo de Conblode y por supuesto a todos los que están aquí presentes, panelistas, moderadores que nos acompañan. Medios, redes sociales, infodemia y libertad de expresión. Forma parte de lo que hemos venido hablando, trabajando durante toda la jornada del día de hoy desde la mañana, porque entre la incertidumbre y los nuevos desafíos es indispensable que los ciudadanos podamos disponer de información independiente y plural, que se respete la libre circulación de noticias. Durante décadas todos hemos tenido muy claro lo que era el cine, lo que era la televisión, lo que es la prensa escrita. Años en los que poco se podía hacer para alterar las condiciones de lo que veíamos en las pantallas o leíamos en los medios impresos. Pero en los últimos años hemos vivido una transformación progresiva en los hábitos de consumo, producto de impresionantes avances tecnológicos, cambios de formatos, digitalización y creación de contenidos por parte de los propios ciudadanos, lo que sin duda ha impactado las estrategias tradicionales de programación en los medios de comunicación, bien sean educativos, culturales, de servicio público, comerciales, privados o públicos. En estos 2 últimos años, la pandemia ha venido a acelerar hechos históricos de la mano de espectaculares avances tecnológicos, lo que nos ha facilitado el acceso universal al conocimiento, pero también a otras cosas. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? La guerra que estamos viviendo en estos momentos es una muestra de cómo los medios y los ciudadanos hoy en día podemos compartir y hacer información. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy con este destacado grupo de panelistas que muy rápidamente y por orden alfabético los voy a mencionar. Carmen Aristegui, periodista de CNN, que estará con nosotros virtual desde México, es muy reconocida por todos, hace un gran trabajo. A ella la vamos a tener de primera. Eduardo Quiroz, que es del Grupo Editorial del Siglo, presidente del periódico La Estrella, especialista en Derecho Constitucional, Libertad de Prensa e Información, estará virtual desde Panamá. Javier Lafuente, subdirector del periódico El País, se encarga de todo el tema de América Latina y estará con nosotros virtual desde México. Jorge Canaguati, aquí a nuestra izquierda, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, está de manera presencial, como lo acabo de decir. Y tenemos a don Miguel Franjul, periodista, escritor dominicano, actual director del periódico El Listín y además el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la CID, y tiene un libro que recientemente ha publicado y que va a compartir también con nosotros. Tenemos a don José Manuel Pérez Tornero, presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, quien no ha podido reconfirmar, pero seguramente se puede unir al final de este panel. Como ven, son reconocidos especialistas, directores de medios, periodistas con una amplia trayectoria y que están viviendo junto con nosotros lo que es la transformación y el pensar y repensar los medios, el presente y el futuro. Así que empezaremos de una vez con la señora Carmen Aristegui, periodista desde México. Le damos el pase. Hola María Eugenia, hola, saludos a todos y a todas. Gracias por esta invitación, gracias al doctor Sobato y a todos los organizadores de este encuentro. Y bueno, pues para mí es un gusto saludar desde México a este foro con este propósito de revisar juntos y analizar el conjunto de temas que están aquí proponiendo. Así que bueno, pues gracias de nuevo por la invitación. Estamos, sí, efectivamente en un tiempo de enormes desafíos a nivel mundial. Sé que todos sabemos que aquí hay en juego muchísimas cosas. Los últimos acontecimientos que desde luego están trastocando los ejes del planeta que tienen que ver con la pandemia misma, que ya nos arroja un desafío monumental, y por supuesto la invasión de Rusia a Ucrania, pues son dos eventos de altísimo impacto que trastocan todos los órdenes. Obviamente las economías, la política, la diplomacia, la vida de las personas, todo está en juego en estos momentos, y la comunicación y el trabajo informativo y la realidad en los medios de comunicación pues acaba siendo un factor muy importante para ponerlo a la mesa. Está desde luego un conjunto de temas que colocan a los medios y a los periodistas en circunstancias complejas como no habíamos visto en otros tiempos de nuestra historia.
primero tratar de entender lo que está ocurriendo con todos estos panoramas complejos y tratar de informar a partir precisamente de las herramientas con las que contamos. Ya de suyo, el ejercicio es complejo y si agregamos a esto el tipo de situaciones que los periodistas y los medios vivimos hoy por hoy, pues la tarea se complejiza un poco más. Hoy observamos en países diversos que los personajes que detentan el poder político, que tienen el mandato para ejercer gobiernos, pues pueden asumir posturas muy claras en donde colocan a los periodistas y a los medios literalmente como si fueran enemigos. Hay hoy un fenómeno lamentablemente que se extiende en diferentes naciones en donde observamos, como lo hemos visto en casos como Donald Trump en el gobierno estadounidense, o en casos como Duterte, o en casos como Bukele, o ahora mismo como el caso del presidente López Obrador y otros mandatarios que han decidido establecer una suerte de estrategia y colocar a los medios y a los periodistas como si fueran una suerte de enemigos, una suerte de adversarios a los que hay que atacar, a los que hay que descalificar, a los que hay que poner en duda permanentemente. Y esto, desde luego, está afectando seriamente pues uno de los ejes que son principales en las democracias, lo que es el tema de la información, el tema de la comunicación, el tema de la confiabilidad que puede tener la sociedad en la información que los periodistas y los medios de comunicación profesionales podemos dar a nuestras audiencias. Hay este fenómeno que desde luego atenta y afecta seriamente el trabajo de la comunicación y en consecuencia afecta uno de los derechos fundamentales de la sociedad, que es su derecho a saber y a tener información que al final de cuentas le resulte confiable para entender realidades como las que estamos viviendo. Así que yo en la discusión que ustedes invitan a tener pondría este tema como un tema importante porque la repetición del fenómeno en diferentes países me parece que es importante colocarlo en esta dimensión. Es una forma de desacreditar al mensajero, de dañar al mensajero para que el mensaje no tenga el efecto que debe tener en una sociedad, para achatar el efecto de el ejercicio crítico de opinadores, de periodistas, de analistas, para que la sociedad pueda tener una mirada pues aguda respecto a lo que sucede en sus respectivas naciones. Entonces yo dejaría para la discusión en la mesa lo que representa precisamente un fenómeno de esta índole que acaba desnaturalizando en buena medida lo que sería uno de los elementos más importantes de una democracia, la libertad de expresión, la libertad de publicación, el derecho a saber, estos elementos clave que al final de cuentas pueden intentar ser dañados precisamente con estrategias de esta naturaleza. Hay que atacar a más no poder la credibilidad de los medios para que lo que digan los medios tenga un efecto distinto al que tendrían que tener en una sociedad. Ese tema, María Eugenia, pues lo dejo aquí como parte de la reflexión. Estoy segura que mis colegas de la mesa podrán agregar muchas más cosas al respecto. Y bueno, pues dejaría en este primer toque de balón estas reflexiones iniciales para sumarme al foro del que estamos participando. María Eugenia. Gracias, Carmen. Tomamos nota. Indudablemente el periodismo es en estos momentos una profesión de alto riesgo en el mundo entero. Vamos ahora con Eduardo Quiroz, que es el presidente del periódico La Estrella y del grupo editorial El Siglo, especialista en Derecho Constitucional, Libertad de Prensa e Información. Él está virtual con nosotros desde Panamá. Y bueno, hay que preguntarle, ¿la primera víctima es la verdad en todo conflicto? Eduardo, no te tenemos todavía, hay un pequeño problema técnico. Debe ser tu micrófono. El micrófono. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Bienvenido. Bueno, gracias, Mariana. Un saludo a Funglode, al presidente Fernández, a IDEA, a don Daniel Sobato y a quienes me acompañan. En primer lugar,
creo que el gran tema está en torno al aumento fundamental de la información, es el incremento de la información, de la importancia de la información en las sociedades modernas. Y efectivamente, cuando vivimos tiempos de crisis y ya no sabíamos si decir pandemia o decir guerra, la información y la verdad de la información se convierte en una primera víctima. Ya eso está dicho desde la Gran Guerra, después llamada Primera Guerra Mundial, que la verdad era la primera víctima que perecía. Y esto sucedió, y sucedió con la infodemia, sucedió con el descrédito a los medios de comunicación. Yo subrayo un tema fundamental de la importancia de tener en cuenta cómo los gobiernos construyen esquemas de confrontación constante con los medios de comunicación y que por ruta de esa confrontación desde el poder se genera un ambiente en el que el ciudadano no puede beneficiarse del trabajo de los medios y por otro lado de las intimidaciones o de la censura previa. Por ejemplo, diría también que en ruta de eso está el abordaje que debe darse a un valor fundamental de la democracia como es la libertad de expresión. No podemos sostener la libertad de la democracia sin sostener la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión tiene como valor fundamental el que desde quien ejerce autoridad, desde el poder, desde el gobierno, se respete y se valore el esfuerzo que se hace a través de los medios y del periodismo, en todas sus formas y en todas sus plataformas. Establecer controles, establecer rutas por medio de las jurisdicciones civiles o penales para limitar el libre funcionamiento del periodismo es una herramienta muy vieja, pero es una herramienta que en los últimos años hemos encontrado que se repite en país tras país. Y en la medida en que no tomemos atención de eso, en esa misma medida vamos perdiendo o cediendo espacio a la libertad y por ende socavando o mermando la democracia. El acceso, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos se convierte en un valor fundamental. En periodo de pandemia, en periodo de guerra, se convierte en un valor fundamental todavía más importante y es a las sociedades democráticas a quienes les corresponde jugar ese rol de poner en valor la importancia que ese ejercicio libre del periodismo tiene. Quisiera agregar también digamos, y lo conversaremos tal vez en el panel, pero la importancia que tiene el comprender que todo lo relacionado con las noticias falsas, las fake news, las alteraciones por rutas tecnológicas de la información, es también un deber fundamental que hoy en día tienen nuestras democracias. La necesidad de poner en conocimiento de los ciudadanos que debe velar por asegurar fuentes veraces, fuentes serias, fuentes que le aporten valor a su ejercicio de ciudadanía. El ciudadano solamente puede ejercer una ciudadanía plena en una democracia si está debidamente informado y por eso la importancia de la información. Por otro lado, y tal vez un poco para finalizar, está también el destacar el rol que tiene el periodismo hoy en día como valor profesional. Muy atacada, muy vulnerada, pensamos en situaciones como la de nuestros hermanos en México, donde la violencia agrede de manera tan dura. La Sociedad Interamericana de Prensa realizó hace un par de años una visita in situ a México y realmente la realidad que contrastamos ahí fue muy, muy grave y lo que se sigue viviendo. Pero el poner el valor del ejercicio del periodismo como profesión fundamental para que las sociedades democráticas puedan reverdecer es clave. Hoy en día pueden no solamente recibirse estos ataques por ruta de la violencia, sino también otro tipo de ataques, incluso en sociedades que se plantean democráticas. Vemos cómo hay extremismos que intentan afectar el ejercicio libre del periodismo. Esto es algo sobre lo que hay que prestar mucha atención. Entonces, plantearía estos temas como valores fundamentales del ejercicio democrático, porque de lo contrario vamos a ir cediendo espacio y donde se cede espacio a la libertad, se socava la democracia. Gracias, Eduardo. Justamente el Instituto de Prensa Internacional decía en estos días que es fundamental que se respete la libre circulación de las noticias y la información independiente, a propósito de la situación que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia.
Bueno, ahora nos acompaña también Javier Lafuente, que es subdirector del periódico El País, como había dicho anteriormente, se encarga de la región de América y está virtual con nosotros desde México. Bienvenido. Y yo te preguntaría por los nuevos liderazgos en América Latina y los medios de comunicación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, María Eugenia. Gracias, una pena no estar allá con ustedes y saludos también a mis compañeros de panel. Yo voy a agarrar el toque de balón que ha dicho mi querida Carmen, para que me lo ha puesto muy fácil casi para anotar, y más allá de cualquier cosa que podamos hablar, de nuevos liderazgos, de la verdad, de informes y demás, creo que lo que ha dicho Carmen es trascendental. No va a haber absolutamente ningún avance en América Latina en materia de libertad de expresión si sigue habiendo las presiones y los ataques que está habiendo continuamente y cada vez, como han dicho mis dos antecesores, cada vez más constantes y cada vez como una estrategia absolutamente clara entre todos ellos. Y ya no es una cuestión de ideología, porque ahí tenemos desde autocracias como Venezuela, como Nicaragua, derivas también como la de Brasil con Bolsonaro, pero luego crece en países como México con Andrés Manuel López Obrador, pero en El Salvador con Nayib Bukele, y se está viendo también en tendencias en Colombia, donde los principales atacados, los primeros son los medios, y eso no es una cosa, no es un asunto banal, no es una estrategia que salga de la nada, sino que está súper bien coordinado y muy pensado por parte de quien la hace. Y la consecuencia, más allá de que la verdad esté en discusión, más allá de que la democracia pueda estar en peligro, hay cosas muchísimo más tangentes, o sea, que se pueden palpar. En el caso de México son 6 periodistas asesinados en lo que va de año, y creo que todos los que estamos acá ahora mismo conocemos al menos una decena de periodistas, siendo generosos, que estén exiliados. Es decir, hay casos de periodistas salvadoreños que están viviendo o en otros lugares de Centroamérica, en México principalmente, o que están a punto de salir. Primero fueron venezolanos, etcétera, etcétera. Y entonces eso yo creo que sin duda es una de las cosas que tenemos que levantar la voz, que alarmar. Y lo digo yo también en el sentido de que yo al fin y al cabo soy un privilegiado porque pertenezco a un gran medio que tiene un soporte muy, muy grande, pero muchísimos grandes periodistas, muchísimo mejores de lo que desde luego soy yo, trabajan en medios, se han visto obligados a poner en marcha medios más pequeños estructuralmente, y son esos medios los que van a tratar de callar, los que han tratado de callar durante todos estos últimos años. Entonces, más allá de estar de acuerdo o no con un presidente, con lo que digan o no, la estrategia se ha demostrado que es clara y yo no creo que vaya a parar, que es desacreditar a los medios de comunicación, desacreditar a los periodistas, y eso cala en las redes sociales, cala en el día a día y tiene una consecuencia abismal en el sentido de que si no se para eso automáticamente, vamos a ver cómo, bueno, corren peligro las democracias, corre peligro la libertad de expresión, sin duda, pero también hay algo que corre en peligro las personas. Y eso creo que a veces quizás no somos tan conscientes entre miles de informes, miles de cifras, miles de situaciones como está pasando, pero eso es una realidad que en América Latina ahora mismo es la más preocupante para mí relativa a la libertad de expresión y a la situación de los medios. Así que, bueno, eso supongo que lo seguiremos comentando y quería agarrar ese toque de balón que decía Carmen para sumar otro pateo. Gracias, Javier. Las cifras recientes nos hablan de 6 periodistas en México, 3 en Haití y 1 en Honduras. Eso es las cifras de esta última semana. Bueno, ahora tenemos con nosotros aquí presencialmente
a Jorge Canaguati, que es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Él nos va a hablar o va a abordar el tema de la sustentabilidad de los medios y la transformación de los mismos en pro del fortalecimiento de la democracia. Bienvenido. Gracias, María Eugenia. Gracias a los organizadores por esta invitación. La verdad que es un privilegio estar con algunos colegas y con las personalidades que están en este panel. La mirada que estoy presentando hoy es exactamente eso, es la sostenibilidad y viabilidad de los medios ante la crisis y los diferentes embates que se sufren y las consecuencias que eso trae para las democracias. Yo creo que no es nuevo decir que los medios de comunicación tradicionales, si podemos decir tradicionales, vienen enfrentando una crisis en principio económica desde hace un par de décadas. La transformación digital ha hecho que los medios deban de replantearse, en muchas ocasiones reducirse, que también ha hecho daño a los mismos medios, pero no hay ninguna duda que el efecto económico que ha tenido y la sustentabilidad de mantener el periodismo de calidad ha sido importante. Y no hablemos de lo que pasó en el 20 y 21, el impacto que ha tenido la pandemia. Es como que hay voces que dicen que ha acelerado 5 años. Estamos viendo 5 años adelante, estamos viviendo 5 años adelante el efecto que iba a tener el tema de la transición a la digital. De hecho, el año pasado, en el Día de Libertad de Expresión, el secretario general de las Naciones Unidas expresó con preocupación en un clamor al público en general que los medios estaban enfrentando un evento de extinción y le pedía a las sociedades y los gobiernos, motivaba a las sociedades y los gobiernos a que pudieran asistir y que tienen el deber de defender esta situación que está impactando a los medios. Es importante, dijo él, y voy a recomendar, defender ese bien esencial público, y que así lo denominó como es el periodismo creíble e independiente. Esto nosotros en la CIP lo llamamos más desiertos informativos, y hay documentación que en grandes sectores, en muchos lugares de particularmente América, se han creado y hay muchos municipios o hay ciudades que no tienen prensa local y el impacto que eso ha tenido. Y si no solo hablamos del impacto que tiene la economía, tenemos que sumarle también aquellas restricciones de tipo y de tinte político ideológico. Un estudio reciente de la Fundación UNAID advirtió que las personas se involucran menos en los procesos electorales cuando habitan en comunidades sin medios locales. Y también otro estudio ha expresado que la falta de transparencia crece a la ausencia de estos mismos, y por lo que motiva mayor corrupción y por la falta de fiscalización. La tragedia y lo llamo así, que en la CIP, los compañeros de la CIP, como hemos estado siguiendo este tema de las tragedias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tiene un impacto y se pueden ver el impacto que tienen en estas sociedades. Daniel Ortega básicamente ha cerrado, limitado todos los medios independientes, tiene presos la mayoría de por lo menos tres miembros directivos de la prensa de Nicaragua,
y han habido más de 300 periodistas que han tenido que exiliarse para poder seguir con su labor desde afuera. Y no hablemos de Nicolás Maduro, la cantidad de medios que ha cerrado, desde lo que va a Radio Caracas Televisión, al Nacional recientemente. Y la paradoja aquí, lo que a uno lo hace pensar es cómo, por ejemplo, en esta pandemia ha sido tan importante el rol de los medios de comunicación. Lo que se está discutiendo, se va a discutir, o es parte del titular de este panel, la infodemia que hubo al principio de esta crisis de salud mundial fue de una dimensión tal que las sociedades, las personas se fueron a refugiar nuevamente, y lo digo nuevamente con un contexto numérico en el sentido de lo que ya venía de ser una práctica de informarse a través de las redes sociales, pues no tuvo, ante esta infodemia, ante tanta información que no era comprobada, generó un gran crecimiento de la búsqueda de las noticias en los medios tradicionales o creíbles. Y evidentemente, pues esas paradojas, pues lo que hacen es recuerdan la importancia que hay en las sociedades de mantener los medios de comunicación que son creíbles e independientes. También el Internet, como hablaba John, creo que todos tenemos que expresar que ha traído muchos cambios positivos para la comunicación, pero también, de nuevo, negativos para el modelo de negocio de estas instituciones. El año pasado, liderado por nuestra organización, conformamos un grupo de 18 diferentes organizaciones internacionales y nacionales, incluyendo la Asociación de Medios Dominicanos, en las cuales por primera vez en Latinoamérica enfrentábamos a las dos grandes plataformas tecnológicas, que son Google y Facebook. Estas plataformas hacen muchísimo dinero vendiendo publicidad con las notas periodísticas que son buscadas o que son usadas en sus diferentes plataformas, y no pagan y no reconocen los derechos de autor. Este es un debate que viene desde hace mucho tiempo. En Europa tienen 10 años de estar enfrentando. Hay leyes que ya están vigentes en España, en Francia, y tal vez la ley más exitosa que ha habido en este caso fue la que se pasó en Australia en febrero del año pasado, donde se obliga a una intermediación al no ponerse de acuerdo los medios de comunicación con las plataformas. Pero esto es sinónimo de la crisis que estamos sufriendo los medios y el impacto que esto tiene. También hemos venido promoviendo que bajo las características correctas, bajo el respeto a la independencia de los medios, los gobiernos o los estados, mejor dicho, puedan promover y establecer una serie de beneficios fiscales o que promueva algunos proyectos o programas que le asistan a los medios
no solo en su sostenibilidad, sino que también en esa transición digital que muchos, particularmente los pequeños, están sufriendo. Nosotros estamos convencidos de que el valor que tiene la información, el periodismo profesional para el fortalecimiento y sostenimiento de la democracia, para el respeto de los derechos humanos y la contención de las fuerzas autoritarias es esencial para esta democracia. Y concluyo, no quitándole la responsabilidad a los medios. Creo que los medios tenemos que hacer lo propio y para poder adaptarnos, para poder reinventarnos, para poder enfrentar esta crisis que se nos ha venido, y es la esperanza nuestra desde la CIPE, a quien estoy representando hoy, es poder cada día más asistir a los socios, miembros y a ese periodismo de valor, ese periodismo confiable y valiente que hay en las Américas. Así que yo lo dejo aquí, María Eugenia. Gracias, Jorge. Justamente lo que hemos hecho durante todo el día en este Foro Internacional de Santo Domingo, América Latina, Tendencias Globales y Regionales 2022, concretamente en esta sesión, la número 3, que es medios, redes sociales, infodemia y libertad de expresión, es pensarnos y repensarnos. Porque ante la incertidumbre, los desafíos y los retos, nos toca pensar, y nos toca pensarnos a todos en todas las áreas y en todas las disciplinas. Tenemos ahora con nosotros a don Miguel Franjul, periodista, escritor dominicano, como les decía anteriormente, es el actual director del periódico Listín Diario y tiene una importante responsabilidad como vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y pues con usted vamos a hablar del presente, que es la guerra de Ucrania, de los medios, de las plataformas y del futuro. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia, y buenas tardes al señor presidente Leonel Fernández, al señor Sobato, que dirige IDEA, a todos los panelistas que se encuentran acá acompañándonos y también a parte de los invitados especiales. Yo pienso que Carmen, el mismo también compañero Canawati, han puesto en claro la realidad de los desafíos que hemos afrontado como medios de comunicación durante muchos años. Muchas batallas en defensa de la libertad de expresión, muchas batallas sobre todo para tratar de preservar, como decía Canawati, la sostenibilidad de nuestros medios y muchas batallas también para rescatar una credibilidad, como nos decía Carmen Aristegui, que está siendo puesta en dudas por presidentes y por otros grupos interesados. Naturalmente, todos estos procesos se han dado en un espacio, vamos a llamarle así, físico, es decir, en el cual hemos desarrollado durante 150 años innumerables iniciativas para cumplir con la misión de informarle a la humanidad, informarle a las sociedades las cosas, las noticias que les interesan, para que con ellas se puedan formar criterios y actuar en defensa de la democracia. Pero justamente 72 horas antes de iniciarse este foro, que ha sido diseñado para discutir en principio esos problemas sensibles que afectan el presente de los medios de comunicación, repito, 72 horas antes de iniciarse este foro, se han presentado algunos episodios relevantes que han puesto en evidencia el papel cada vez más decisivo que juegan los gigantes tecnológicos para controlar el espacio digital e influir políticamente en el curso de los conflictos regionales y mundiales. Me refiero a las decisiones tomadas por Google, YouTube y Facebook, Meta, de bloquear a medios de comunicación estatales de Rusia para impedir que generen contenidos pagados o monetizables en sus plataformas. Otra prueba más de su capacidad para restringir y decidir qué tipo de noticias deben consumir los millones de usuarios en las redes sociales. Anteriormente habían hecho galas
este poder cuando, en el contexto de las elecciones de los Estados Unidos y posteriormente a ellas, tanto Facebook como Twitter suspendieron las cuentas del presidente Donald Trump, mientras Amazon, Apple y Google cerraban el paso para que no se usara otra plataforma alternativa, en tanto que PayPal y Stripe dejaban de procesar pagos para la campaña electoral de uno de ellos. Con estos ejemplos, que no son limitativos, quiero simplemente llamar la atención sobre el rápido proceso en que estas grandes empresas controlan dinámicas esenciales en una sociedad, tanto en los aspectos de hábitos y de consumo, como de la economía y la seguridad, en algunos casos suplantando o condicionando la capacidad de acción de los gobiernos, de los estados y de los individuos por sí mismos. Entonces, apabullados por ese hiperpoder, los medios tradicionales de comunicación han ido perdiendo estrepitosamente la primacía, el predominio del control de la información, de su tráfico y de sus gestiones de negocios publicitarios, como lo acaba de decir Kanahuati. Algunos de estos efectos también se reflejan en las plataformas digitales, a las cuales, a las nuestras, ¿no?, les imponen reglas que entrañan supresión de contenidos o simplemente bloqueos infranqueables. Eso es lo que acaba de ocurrir en este contexto de confrontación bélica, en el que han tomado partido para ejercer su influencia en el ámbito de la geopolítica, como ya lo han hecho en el ámbito del pensamiento humano y en el modelaje de las vidas de millones de usuarios. Hay que recordar que Facebook solamente cuenta con más de 3.000 millones de usuarios. YouTube produce más de 1.000 millones de horas de videos por día. Todo esto quiere decir que se ha creado un espacio digital bastante grande en el que el predominio lo tienen ellos, los grandes proveedores, no los medios tradicionales de comunicación. En medio de este panorama, habrá que preguntarse cuál será el derrotero de la libertad de prensa por un lado, de la libertad de expresión por el otro, afectando las oportunidades de los ciudadanos a estar plenamente informados. Hice esta precisión de libertad de prensa y libertad de expresión, porque si bien es cierto que todos somos partidarios de una amplia libertad de expresión, tendremos que preguntarnos si también somos partidarios de una amplia libertad de transmisión de mentiras, de informaciones manipuladas y falsas que justamente provienen de muchas de esas plataformas, a pesar de que alegan que tienen algoritmos para establecer restricciones en filtros en la difusión de esas noticias. No es menos cierto que, como quiera que sea, a veces esos mismos algoritmos no son capaces de dar una versión creíble de cuándo una cosa es verdad y cuándo otra es mentira. Es decir, que nos apabulla en confusiones. También habrá que preguntarse cuál será el destino del periodismo libre e independiente, que siempre ha afincado su misión en la defensa del sistema democrático, donde las ideas y las noticias se debaten sin cortapisas electrónicas o legales, sin censuras ni condicionamientos caprichosos e injustificados. Con este manejo de los algoritmos y con esta segregación de las audiencias, a veces uno no sabe hasta dónde puede conducir ese estado de bipolaridad de la opinión pública mundial. Unos que creen que la realidad es tal como ellos la piensan y otros que admiten otra realidad que no existe, una realidad ficticia que no existe. Entonces, hay una humanidad que está entonces parada frente a sobre unos pilares que uno no sabe si son falsos o son reales. Entonces, aquí entra un problema de conflicto que va a afectar mucho la credibilidad de los medios que intervienen en este nuevo ecosistema de la información. Pues como decía el señor Kanahuati, por razones de pérdida de ingresos, de pérdida de audiencia, de circulación, etcétera, ya muchos medios impresos han tenido que migrar a la parte digital, pero vamos a ver, vamos a entrar en un mundo donde ya hay unas plataformas poderosas que representan, digamos, van a representar un papel muy importante en la geopolítica mundial a partir de este momento. Y eso que acaba de pasar, que ustedes han visto,
esos tipos de controles y cosas que se están estableciendo en esta guerra. Se los van a aplicar también a otras formas de vida y a otras formas de pensamiento y a otros comportamientos de la sociedad según convenga a los algoritmos. Gracias. Gracias a usted, don Miguel. Pudiéramos resumir que el periodismo libre e independiente es fundamental, que no hay censura buena ni mala, que la censura es una, y que los ciudadanos cada día tienen más información, menos tiempo para consumir la información, y que es muy necesaria la alfabetización digital en el tiempo que nos ha tocado vivir. De cada una de las intervenciones de Carmen, Eduardo, Javier, Jorge y Miguel, hay algunas palabras claves. El periodismo como una profesión de riesgo, control político, descrédito, hiperpoderes, controles, medios tradicionales versus plataformas digitales, censura buena o censura mala, periodismo libre e independiente y, por supuesto, infoxicación. Entonces, creo que en esta parte debemos dejar libre el debate para la intervención de los panelistas y posteriormente de los que nos acompañan aquí presencialmente en esta sesión número 3, que es medios, redes sociales, infodemia y libertad de expresión. ¿Quién es el primero o la primera? Tiene la palabra. Muchas gracias. Hace ya muchos años en el mundo se discutía sobre la necesidad de la regulación del ejercicio del periodismo. Y alguien planteó que la mejor ley es la que no existe para el ejercicio del periodismo. Hoy se plantea la existencia de suprapoderes. Y yo siento que cuando vemos la realidad de El Salvador, la realidad de México, la realidad de Brasil, o lo que sucedió con Donald Trump en los Estados Unidos, evidencia una acentuación del autoritarismo de Estado, pero también del autoritarismo de ciertos actores de la sociedad. El narco es tan poderoso en México y lo fue en Colombia como lo es cierto ejercicio autoritario de Estado. Y provoca tantas muertes como la que ha provocado en México. Pero cuando se ejerce desde el poder político, vimos el caso, por ejemplo, que pasó en Estados Unidos con un prestigioso periodista mexicano, Jorge Ramos, que va a cubrir una rueda de prensa del presidente Donald Trump. Y el propio presidente le dice, usted no puede preguntar. Y él le dice, pero es mi derecho. Y él ordena sacarlo a la fuerza del salón de la rueda de prensa. Es un hecho inaudito. Pero bueno, a ese proceso entonces de limitación del ejercicio del periodismo, llegamos al que plantea Miguel en este momento. A la existencia de suprapoderes. Es decir, en una ocasión se preguntaba o nos preguntábamos quién es el dueño de la Internet, de la red de la Internet. Nunca nadie pudo discutir ni determinar quién era el dueño, porque habían varios que se creían dueños. Pero surgieron las grandes empresas del Internet y son las que trazan las reglas del juego. ¿Es posible hoy? Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Biden, anoche comenzó a plantear la regulación fiscal a las grandes empresas de las telecomunicaciones, a los grandes monopolios como Google, como YouTube, como Facebook. Pero eso no implica crearle limitaciones, porque yo siento que esos suprapoderes están por encima de las instituciones establecidas en cada uno de nuestros países, y esa inquietud es la que le estoy dejando a Miguel Franco. Pues la pregunta es para usted. Sí, gracias. Creo que has tocado un punto fundamental. Fíjate que nosotros siempre hemos luchado en contra de la censura. Y sin embargo, ahora como medios de comunicación libres e independientes, estamos siendo víctimas de una censura dirigida por esas grandes plataformas y sus algoritmos. Ese uso discrecional que hacen de los algoritmos para filtrar el tipo de información que se deben de dar a las comunidades. Nosotros no somos partidarios nunca, y tú lo has dicho, de que se establezcan regulaciones que luego conducen a restricciones peores en los medios de comunicación. Sin embargo, pensamos que en este sentido, considerando la dimensión que ha tenido ya el poder de estas grandes proveedoras,
que en algunos casos parece ser más grande que el del Estado mismo. Yo pienso que hay que ir aplicando ya regulaciones para que ese poder no sea tan absoluto y tan amplio. Esa es mi idea. Ahora, ¿cuáles serían esas regulaciones? Bueno, habría que discutirlas. Fíjense cómo nosotros, como decía Canaguati, hemos tenido que estar peleando en pareja, en grupo, contra esas grandes proveedoras para lograr un precio justo por nuestras propias noticias, las noticias que nosotros producimos y pagamos. Y sin embargo, tenemos que estar sometidos a un régimen que no habíamos pensado jamás en eso, en los peligros que eso tiene para la subsistencia misma de nuestros diarios. Antes de dar la palabra a la próxima panelista de intervención, quisiera destacar que en esta sesión hay periodistas de todas partes del mundo, también hay representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa y asimismo hay propietarios o directores de medios. Esto quiere decir que está representado todo el abanico del gremio periodístico en un momento en que estamos destacando y discutiendo sobre los medios, las redes sociales, la infodemia y la libertad de expresión. Tiene la palabra. Yo voy a hacer una provocación, no soy especializada en el tema, pero como una persona que viene de Brasil, donde la media fue siempre muy oligarquizada, apoyó al gobierno militar. Cuando yo era chica, había una red de televisión que tenía la semana con el presidente, que todos asistíamos, y yo creo que mucho de la falta de credibilidad de la media de Brasil tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo me veo hoy en la situación en que ahora defiendo la media y la libertad de Brasil, la misma media, que es el Globo, que yo condené toda mi vida, porque era una media pro gobierno elitista de los ricos de Brasil, siempre, muy cerrada. Entonces, si tengo miedo de los que son dueños de Google, yo sé muy bien quién son los dueños de la media de Brasil. Y eso es un problema que yo creo que está muy asociado a todo eso que está pasando. Hay una crisis de autoridad. En el mismo tiempo que nosotros queríamos una democratización de la media en Brasil, que no pasó, e incluso con la entrada del país y BBC hubo mucha reacción de la media brasileña porque no quería, ¿cómo se dice? Competencia. Sí. Y por un otro lado, ahora se tiene, por ejemplo, mi hijo que tiene 20 y pocos años, no cree para nada en la media oficial de Brasil y quería la democratización. Hoy tenemos la democratización y no tenemos más ninguna noción de lo que es la realidad o no. Pero yo creo que hay que pensar un poco críticamente sobre qué media tendríamos. Pues parece siempre una media muy neutra, puede ser neutra en algunas partes, pero yo puedo decir que en Brasil, por ejemplo, no era, para nada. Gracias. 2 décadas atrás los ciudadanos participábamos muy poco en lo que se llamaban las parrillas de programación de los medios tradicionales. Hoy en día cada ciudadano se puede hacer su propia parrilla de programación y lo mismo está pasando con las redes sociales, porque hay una participación activa de la ciudadanía, más allá de las grandes corporaciones, como decía don Miguel. Don Daniel, ¿quiere hablar? Le doy la palabra. Gracias. En primer lugar, agradecer de manera muy especial a Carmen, a Eduardo, a Jorge, a Javier y a Miguel por acompañarnos. Es un panel de lujo de periodistas con el máximo respeto profesional y con mucha valentía. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La pregunta es la siguiente. Más allá de los ataques, que cada vez son más crecientes, Human Rights Watch, por ejemplo, viene documentando muy bien, Freedom House, cómo ha venido mermando el tema de la libertad de expresión, las continuas restricciones que la libertad de expresión viene sufriendo. Ha sido quizás una de las víctimas más importantes de la pandemia en estos 2 años largos que llevamos. Pero creo que el mayor desafío y el mayor peligro es la pérdida de confianza en los medios. Y encuesta tras encuesta, desde el índice de Edelman sobre confianza, pasando por el Latino Barómetro, la POP y muchas otras encuestas, reflejan cómo los medios están perdiendo crecientemente la confianza de la ciudadanía, cómo sobre todo la prensa escrita está sufriendo un verdadero proceso. Lo vimos, por ejemplo, en Chile, cómo salió tremendamente afectado la confianza durante el estallido social y después del estallido social. Colombia lo mismo, etc. Entonces la pregunta es, ¿a qué obedece esta crisis de confianza? En parte es por los ataques que ustedes vienen, lo que planteaba Carmen, de que hay que denigrar al mensajero para denigrar a la información,
¿O hay otros factores que también influyen? Por ejemplo, la oligarquización de la prensa o de los medios en ciertos países. Y segundo, ¿qué hacer para poder recuperar esta confianza? Porque yo creo que ahí radica el principal problema, la creciente pérdida de confianza en los medios, sobre todo en los medios tradicionales. Muchísimas gracias. Carmen, ¿vas a responder tú? Bueno, sí, ya que nos pone el balón el querido doctor Daniel Sabato, me sumo a la reflexión y agregaré algunas ideas. Después de haber escuchado estos muy interesantes puntos que han destacado Eduardo, Javi, Jorge, Miguel y los que han participado ahora, bueno, creo que tendríamos que, primero, sí reconocer que hay un fenómeno como el que se describe por parte de Daniel Sabato y que está registrado en las encuestas y que es una afectación a la credibilidad, digamos, de los medios tradicionales o lo que se podría llamar como medios tradicionales. Nos empuja, Daniel, a que analicemos el asunto de qué está hecho este fenómeno de descrédito o de pérdida de territorio en materia de credibilidad por parte de periodistas y de medios en general. Bueno, sí, desde luego, el punto de campañas de desacreditación deliberadamente impulsadas desde el poder tanto político como económico y otros poderes que desde luego encuentran que es mejor tener periodistas débiles y o desacreditados para que el mensaje y la información no tenga los efectos que tendrían que tener en una sociedad informada. Eso, desde luego, es un elemento que ayuda a explicar lo que dice Daniel. Sin embargo, también hay que poner en primerísimo lugar lo que la persona, que no registré bien el nombre, de Brasil, saludos a ella, pone a la mesa. Ella toca un punto central, desde luego, en su experiencia respecto a lo que significan medios de comunicación asociados a los grandes poderes económicos y políticos también, pues es un factor muy importante. Y esa realidad persiste en nuestros países. Hablando del tema mexicano, por hablar del que me toca más cercano, luego tenemos una estructura mediática, una estructura de dominio mediático en las grandes televisoras, en las grandes cadenas de radio, en los medios electrónicos, no digamos en los medios impresos, pero hablando, digamos, de los grandes consorcios mediáticos, evidentemente, pues hay una conexión de intereses muy poderosos en materia económica y política. Por mencionar lo que desde luego impacta y ha impactado desde siempre a México, que es la hiperconcentración mediática en estos espacios estratégicos de comunicación. Tener empresarios de medios que desde luego son muy poderosos porque tienen medios, pero a la vez son empresarios de otros negocios múltiples, pues desde luego trastocan los ejes principales de la actuación de franjas muy importantes de comunicación. Tener, por mencionar algo, el concesionario de una de las dos principales televisoras del país, en este modelo que casi es duopólico, como uno de los principales contratistas de Petróleos Mexicanos, arriba de Halliburton, pues es un tema porque uno se tendría que preguntar qué tipo de influencia tiene esos intereses enormes en materia económica de ese concesionario respecto a lo que sucede en sus pantallas. Evidentemente hay una afectación directísima en los contenidos, en la calidad de los contenidos, en la independencia de los contenidos, etcétera, 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 cuando vemos que efectivamente los medios más poderosos, más grandes, más influyentes, especialmente en la radio y la televisión, están cruzados por otros intereses que son distintos a los que serían los intereses específicos de la tarea de comunicar que tendrían que tener los medios de comunicación. Hay afectaciones importantes en relación al tema de la calidad informativa y de los contenidos en general. Ese sería un segundo, no en orden de importancia, pero un elemento principalísimo para explicar por qué la gente históricamente ha tenido distancia, enojo, disgusto por la forma en que se comunican cosas en estos espacios privilegiados de la comunicación. Y si agregamos como tercer ingrediente de análisis de lo que nos propone Daniel, el gran desafío que tiene que ver con la comunicación abierta en las redes sociales, en las redes que permiten que la gente se exprese de muchísimas maneras de forma
abierta, libre, cuando el asunto es así, pues la competencia por la atención del público pues es bastante reñida. Muchísimas personas han abandonado la televisión, muchísimas personas prefieren informarse en Twitter, en redes sociales, con todo lo que eso implica, con esta dualidad que tienen esos espacios que tendrían que ser un gran impulsor de las democracias, porque la gente masivamente ha migrado hacia allá, pero sabemos muy bien que están también impactadas por un circuito siniestro de manipulación, de intervención vía bots, robots, algoritmos, esto que impide que lo que en el mundo ideal tendría que ser un brazo poderosísimo de empoderamiento para la sociedad, que la gente tenga esa libremente diciendo lo que quiera y como quiera en redes sociales y en espacios de comunicación abierta. Bueno, si fuera que las democracias se fortalecen desde ahí, sería fantástico y tendríamos que celebrar, a pesar de que pudiéramos perder territorio los llamados medios tradicionales. Pero no es tan así. Tenemos esta complejidad que ya han explicado muy claramente los expositores, en donde tiene una parte luminosa, pero tiene una parte terrible, efectivamente, lo que significa esta realidad de comunicación en las redes sociales y los espacios de esta naturaleza. Lo que sí no hay duda es que hay una migración masiva hacia esos territorios que dominan en buena medida la atención de nuestras audiencias. Muchas audiencias que ya no son nuestras, sino que se han dirigido estrictamente a esos únicos espacios. Entonces, tenemos una competencia como periodistas, como comunicadores, como medios, fenomenal. El tema, yo lo dejaría aquí para escuchar otras voces, pues en estos tres grandes renglones que podrían ayudar a explicar lo que Daniel Sobato nos plantea. ¿Qué explica? ¿Qué está detrás de fenómenos de pérdida de credibilidad, de pérdida de fuerza, de pérdida de influencia de los llamados medios profesionales y o tradicionales, si los queremos ver así? Así que bueno, lanzo el balón porque al final de cuentas hay mucho que decir al respecto precisamente de lo que son los poderes mediáticos históricamente sabidos y conocidos, las nuevas realidades y estos otros fenómenos que proceden fundamentalmente desde el ámbito político y también empresarial, que tienen que ver con la estrategia de dañar, desacreditar, aniquilar, si se puede, de forma moral a quienes se dedican a la comunicación. Así creo que podríamos hablar muchísimo tiempo respecto a estos ejes, pero los delineo de esta manera. Gracias, Carmen. Hablando de nuevas audiencias, pudiéramos pensar que esas nuevas audiencias necesitan que les cuenten historias. El periodismo siempre ha hecho investigación y sea impreso o sea audiovisual, siempre se ha tratado de contar historias y de hacer buena investigación. A lo mejor lo que necesitamos es seguir contando historias, pero en nuevos formatos para atrapar a las nuevas audiencias. El presidente Fernández, que siempre ha sido un estudioso, investigador de los medios y conocedor de los medios, pues también va a intervenir. Gracias, María Eugenia. Bueno, quisiera sumarme a los reconocimientos que ha hecho mi amigo Daniel Sobato a la calidad de las distintas exposiciones que se han hecho aquí esta tarde. Y por supuesto, creo que hay un hilo conductor en todas las intervenciones, que es la defensa a la libertad de expresión. Y creo que eso siempre habrá que enfatizarlo, ¿no? Libertad de expresión como columna vertebral de la democracia y de la libertad. Pero obviamente que el fenómeno comunicacional, como lo hemos estado desarrollando, es un fenómeno realmente complejo, ¿no? Tiene diversas manifestaciones. Y en la actualidad, fruto de la revolución tecnológica digital, pues no cabe duda que la comunicación ha experimentado una gran mutación. La primera tal vez tendría que ver hoy día qué se entiende por periodista, porque hubo una época inclusive, ¿verdad?, que se creaban colegios profesionales de periodistas y quedarían excluidos todo aquel que no tuviese un título universitario que lo acreditase como periodista. Pero eso obedecía un poco a aquella fórmula de quién dice qué, a quién, por qué medio, con qué efecto. Era la comunicación unidireccional. Hoy, como consecuencia del Internet, ¿verdad?,
la comunicación ya no es unidireccional. El sujeto receptor se convierte en sujeto emisor. Y por tanto ha habido una democratización de la comunicación y por tanto todo el mundo es periodista. Todo el mundo crea su propio periódico digital y a través de ese periódico digital tiene mayor difusión que el periódico impreso. Estoy enterado, Miguel, que allá en el periódico Listín Diario, en el último estudio que se ha hecho sobre consumo de información, el Listín Diario tiene al año 503 millones de usuarios a la versión digital del periódico. Así es, esas son las cifras del año 2021, pero al día de hoy han subido más. Ha subido más. Claro. Pero en la medida en que sube el número de lectores de lo digital, desciende el número de lectores del papel, de lo impreso. ¿Sí? Bueno, eso es relativo porque hay una interacción entre digital e impreso. Y ahora que, por ejemplo, Carmen hablaba de credibilidad y Daniel también, escúcheme que le interrumpa, señor presidente, pero mucho del sedimento de descrédito, de incredulidad, se canaliza más en las redes sociales porque como no tienen filtros, ni controles, ni editores, ni nada, o sea, se difunde cualquier cosa aunque se corrija después. Los medios tradicionales tienen más cuidado, tienen una tradición de manejar información comprobada. Entonces, por ese lado, yo creo que la credibilidad per se, es decir, la confiabilidad en la información veraz que estamos dando no está puesta en juego. O sea, eso de destruir y minar la credibilidad de los medios son estrategias, como decían los compañeros, de regímenes autoritarios para debilitar el poder que tienen de influencia en las sociedades. Pero en este caso, como planteaba hace un momento, con tanto cruce de algoritmos y de restricciones que están implantando estas grandes proveedoras, uno a veces no sabe dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces, ese es un gran peligro para nosotros. Claro, iba en el sentido, Miguel, ¿verdad? De cómo efectivamente ha habido esa migración de lo impreso a lo digital y cómo los periódicos impresos han tenido que reinventarse teniendo también su plataforma digital hasta televisión, porque también veo las imágenes que el periódico publica y que ya hoy día la hacen la generalidad de los periódicos. Ahora, el tema está en que si la comunicación se ha democratizado hasta el punto que el sujeto receptor se convierte en sujeto emisor y por tanto hace las veces de periodista, pero como dice Miguel, no pasa por los filtros, por los gatekeepers de que hablan los americanos, ¿no? Que filtran la información y garantizan la calidad de lo que se va a publicar en términos de verosimilitud con respecto a los hechos. Eso nos plantea entonces un tema o un doble tema. Primero, la ética profesional del periodista, el tema de la ética, una ética que quizás en América Latina no vemos como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde recientemente el caso de Chris Cuomo, analista estrella de CNN, hace una referencia respecto de su hermano Andy Cuomo, el gobernador de Nueva York que está siendo sometido a algún tipo de acusación. Él sale en defensa de su hermano, luego presenta excusas por haberse tal vez excedido emocionalmente, pero el canal lo cancela porque estima que ha incurrido en una violación a normas éticas de la entidad. Y por tanto, pienso que efectivamente rescatar el tema de la ética profesional y los estándares profesionales de la comunicación resultan muy importantes para mantener la libertad de expresión. Son cosas que tienen que ir como de la mano, ¿verdad? Bueno, pero entonces, con respecto al nuevo comunicador que era el antiguo sujeto receptor, que no pasa por ningún filtro, viene el tema de la construcción de una reglamentación a los medios, sobre todo a las redes sociales, que al día de hoy no existen. Porque garantizamos la libertad de expresión, pero a través de sistemas no regulados se difama, se injuria, se calumnia, se descalifica moralmente al ciudadano y éste no dispone de ningún mecanismo legal para poder restituir la ofensa en que se ha incurrido. Y si lo existiese, no se sabe cuál es la jurisdicción competente en aquel juez que va, porque la información se originó en España y tuvo su efecto en República Dominicana. Entonces, ¿ante quién acudo para la reparación del daño? Creo que es uno de los problemas de tipo legal que tenemos hoy día en el mundo contemporáneo porque causa mucho daño y no hay forma de poder reparar ese daño.
Gracias, presidente, por la excelente reflexión. Teníamos al señor Osuna que quería participar también, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes. Un saludo a todos los panelistas. Tengo dos preguntas, una para la señora Carmen Aristegui y otra para el señor Miguel Franjul. ¿Cómo está la situación, señora Carmen, en México? ¿Y usted cómo se siente luego de que el presidente López Obrador haya intentado cercenar su credibilidad y haya intentado quitarle prestigio, sobre todo por las investigaciones que ha realizado usted y también Carlos Loret sobre la familia del actual presidente, en el cual él ha insinuado que tienen grupo de poder detrás que lo financian? Y la pregunta para el señor Miguel Franjul, bien en el sentido que si usted no considera que existe en cierta forma una censura buena, por lo que ha hecho en ese entonces la red social Instagram, que ha etiquetado, por ejemplo, el periódico RT y Sputnik como medio controlado por el Estado de Rusia. Si usted no considera que es correcto que todo el mundo sepa que esos dos periódicos están comandados por ese gobierno, para que la gente entienda que la narrativa con relación a la guerra siempre será a favor de Rusia y de Vladimir Putin. Muchas gracias. Claro, es para usted la pregunta o las preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, en relación con la última pregunta, la censura nunca es buena, pero vamos a decir que hay un punto intermedio de una censura sana, que es la que aplicamos los medios de comunicación de la República Dominicana en virtud de la ley 6132, que ya la estamos modificando también. El presidente conoce esos prolegómenos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un conflicto entre libertad de expresión y libertad de prensa. O sea, esa libertad de expresión, que ahora mismo está amplificada y democratizada, como dice el presidente Fernández, es la que permite, y bajo ese alegato se permite que mucha gente exprese lo que quiera decir, como está ocurriendo en los Estados Unidos con la primera enmienda, le permiten al ciudadano decir lo que le dé la gana, porque esa libertad no se puede restringir. Sin embargo, en el concepto de libertad de prensa, esa tiene unos marcos para que pueda refugir, en el que la difamación, la injuria, los atentados al honor, a la reputación de las personas y a la autoridad misma no pueden ser violentados. Entonces, los medios de comunicación tradicionales siempre tenemos el cuidado y el esmero de no incurrir en esos deslices. Sin embargo, en los medios digitales, donde no hay esos controles, todo eso pasa, entonces no hay manera de resarcir el daño. Ese es un gran problema. Pero no estamos de acuerdo con censura, pero sí se pueden establecer regulaciones que impidan que la gente viole derechos humanos consagrados universalmente por estar haciendo un uso abusivo de una libertad en extremo. Por eso yo planteaba que también tenemos que buscar maneras de regular la transmisibilidad de esas mentiras y esas informaciones no filtradas y no comprobadas que salen por los medios digitales. Muy bien, gracias. Tenemos dos periodistas con nosotros que nos quieren participar, la señora Wendy Franjul y la señora Alba del periódico El Caribe. ¿Quién más? Carmen. Carmen, perdón. Es que el debate está intenso y todo el mundo quiere participar. Carmen, micrófono. Te estamos aplicando censura, Carmen, para que veas que... No hay problema. Vamos, Carmen, no le podemos aplicar censura, imagínate. No, por favor. No, bueno, contesto rápido a la pregunta que amablemente me lanzan, que tiene que ver con la experiencia de estas últimas semanas, en particular en México. Y sí, creo que nuestro caso de estas últimas semanas ilustra precisamente el fenómeno de lo que estamos hablando acá, que se ve en otros países. Un presidente que pues responde de la manera en que responde el presidente mexicano, agrediendo a los periodistas, desacreditando a los periodistas en lugar de responder abiertamente lo que se está informando. En este caso, bueno, hay varios ingredientes informativos que han colocado al presidente López Obrador no a la defensiva, sino al ataque. Estamos hablando de investigaciones periodísticas que en nuestro caso hemos podido compartir con nuestras audiencias en un primer momento con una investigación relacionada con la tarea empresarial de su familia en el tema de los chocolates, Rocío, que es una empresa que se creó precisamente pues, en estos últimos pocos años y que hay una serie de investigaciones al respecto que nos muestran algún tipo de
vínculo entre uno de los programas sociales principales del gobierno de la República y lo que sería la actuación de un empresario amigo de la familia del presidente, que ha empujado precisamente un cierto tipo de cultivos en el estado de Tabasco. No me detengo mucho ahí, pero es uno de los elementos informativos que hemos podido presentar en los últimos meses y semanas. Un segundo tema tiene que ver con información presentada en octubre pasado en nuestro espacio de noticias, en el portal y en el programa en vivo, que tiene que ver con lo que hoy ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. En México se han presentado formalmente denuncias en contra de quien fuera consejero jurídico del presidente López Obrador y un grupo de abogados, y las acusaciones son no graves, sino muy graves, de una presunta red de influencias y de negocios judiciales asociados precisamente a quien fuera consejero jurídico del presidente López Obrador. Solo lo delineo como tema, pero es un tema que ahora está pues siendo investigado y ya estamos a punto de saber qué tipo de imputaciones formales se realizan desde la Fiscalía General. En octubre pasado, en nuestro espacio, tuvimos información relevante respecto a este tema. Eso me parece que también disgustó de manera fuerte al presidente de México. Y un tercer asunto que es más reciente y que tiene que ver con una casa en Houston, ocupada por el hijo mayor del presidente López Obrador, propiedad de un ejecutivo de una empresa petrolera, contratista de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Los datos duros de esta investigación original no han sido desmentidos. Apuntaba o apunta este tema a un posible conflicto de interés y otro tipo de circunstancias, y bueno, detonó una situación que ha arrojado más informaciones producto de las respuestas que se han dado a ese reportaje y que tienen que ver con, pues hoy saber, por ejemplo, que el hijo del presidente no solo ocupó esa casa, sino que también trabaja con los hijos de un empresario que en México tiene relación con el gobierno y que es una suerte de consultor o de asesor honorífico del Tren Maya, uno de los proyectos principales del gobierno de la República, y muchos otros intereses empresariales. Bueno, delineo tres cosas en específico que son, en mi opinión, las que han desatado el enojo del presidente, el disgusto y su decisión estratégica de dañar a quienes hemos informado de todo esto. Y por eso, pues, nosotros hemos podido dar respuesta a los ataques del presidente, por ejemplo, cuando sugiere o dice que hay deshonestidad y que hay detrás de estas informaciones intereses golpistas, intereses que tienen que ver con estructuras políticas y gente que estaría vinculada a lo que él llama el poder conservador. Ya cada quien entrará en su defensa y cada quien sabrá quién es quién de estas historias. Yo me detengo en nuestro cacho, en nuestra parte de historia, y como medio de comunicación y como responsable de los medios en Internet y en el espacio que tenemos en vivo cada mañana, simplemente diría que en nuestro caso, nuestro sostén depende de tres cosas básicamente, que es nuestro trabajo, nuestras audiencias y los anunciantes que la gente puede oír y ver en los programas y en nuestro portal. Hasta ahí nos quedamos respecto a lo que nos empuja para informar todas estas cosas, que es precisamente nuestra obligación de que el público tenga estas y más informaciones. Así que la estrategia del presidente es agarrar parejo y desacreditar a Medio México en términos de la comunicación y el periodismo, y perfilarse lamentablemente como un presidente que no da muestras de ser creyente real de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de lo que significa el trabajo de los periodistas en una democracia. Hasta ahí me quedo porque hay muchos temas más de los cuales hablar. Gracias, Carmen. Tenemos a la señora Alba del periódico El Caribe que quiere intervenir. Muchísimas gracias. Escuchando a Carmen, escuchándolo a todos, y también escuchando a Jorge cuando hablaba de la sostenibilidad económica de los medios de comunicación, aquí se presenta un fenómeno que es también un fenómeno político. Por ejemplo, nosotros tenemos en los diferentes medios de comunicación programas de investigación que salen costosos a los medios,
Pero también tener plataformas digitales con calidad también cuesta dinero a los medios de comunicación. Tener un periodista que sea multimedia, que esté formado, hay que pagar por ello. No es que la digitalización nos ha llevado a abaratar el ejercicio profesional del periodismo, todo lo contrario, demanda más tecnología, demanda un profesional más capacitado. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el país? Cuando ese bombardeo y ese descrédito, utilizando, por supuesto, las redes sociales que hacen muchos políticos, grupos de presión, cuando un periodista ha hecho un trabajo de investigación o informa de cosas que no le interesan o que perjudican al mismo gobierno, una de las cosas que utilizan es publicar cuánto una institución del gobierno financia a un medio de comunicación o a un programa de televisión, cuando es, como decía Carmen, es una negociación legítima, porque usted en la pauta comercial puede ver si se publicitó educación, si se publicitó el Instituto de la Vivienda, cualquier institución, y se le emiten certificaciones por eso y se pagan impuestos por eso. Hablaba Jorge de qué bueno sería si los gobiernos hubieran algún tipo de incentivos fiscales para los medios. Aquí no existen, hace años que ya pagamos impuestos como cualquier negocio. Entonces, son muchos los retos, pero también cuando escuchamos que la población deja de creer en los periodistas, deja de creer en los medios, ¿cómo se informan? ¿Cómo se enteran de que hay actos de corrupción? ¿Cómo se enteran de si la sociedad va bien o va mal? ¿Cómo se enteran de las propuestas de gobierno de muchos políticos? Se enteran a través de los medios, de los periodistas que estamos en la calle, poniendo en riesgo la vida, pero también ejerciendo una profesión como un médico o como un abogado. Pero también la sociedad debería cuestionarse un poco, porque con todo esto de la digitalización, son muchos los esfuerzos que hacen los medios. Pongo de ejemplo el país. El país tiene unos años con una estrategia de conseguir suscripciones y un esfuerzo económico inmenso, porque le doy mucho seguimiento a esa estrategia. Pero eso da cuenta gotas de que la gente pague por la información que usted produce. Y le ocurre a muchísimos medios en el mundo. Y ojalá tuviéramos una sociedad dominicana o del mundo consciente de lo importante que son los medios y por qué podríamos nosotros financiarlos. Eso no ocurre. Yo creo que hay una crisis no solo de los medios de comunicación, hay una crisis de las sociedades. Y yo creo que eso debería llamarnos a toda reflexión. Hacemos un ejercicio que es importante para el mundo, para nuestras vidas, para informarnos, para avanzar, para tomar decisiones, pero ¿de qué manera yo lo apoyo? ¿De qué manera me pongo de un lado, me pongo de otro? ¿De qué manera exijo calidad? Para tener calidad hay que hacer inversión, y yo creo que también hay que llamarnos a esa reflexión. Miguel y la misma Sociedad Interamericana de Prensa tienen una promoción, llamar a la reflexión de todo lo que hacemos comunicación, de cómo los contenidos que nos cuestan tanto. El Listín ha hecho una inversión impresionante para poder estar digitalizado, para poder conseguir millones de lectores, inmensa. Lo estamos haciendo nosotros en Multimedios del Caribe, lo hace el Hoy, lo hace el Nuevo Diario. Pero ¿cómo hacemos que la sociedad nos apoye en ese sentido? O es solamente crítica, ¿no? También yo creo que el compromiso es de todos. Si queremos información valiosa, si queremos que periodistas de la calidad de Carmen, de la calidad de Nuria, de la calidad de Alicia, de muchísimos periodistas estén todos los días haciendo el trabajo para nosotros estar informados, para tener una mejor sociedad, también hay que pensar en el tema de la sostenibilidad. Alba, con mucha pasión y entusiasmo, has tocado varios temas medulares, pero la sostenibilidad ya lo habían hablado Miguel y Jorge, pero el tema de formar nuevos profesionales, de capacitar, es un tema nuevo y es un tema que todos los medios tienen que estarse planteando en este momento, porque es necesario formar profesionales que estén adecuados a los nuevos tiempos, que estén formados en el audiovisual, que estén capacitados en lo digital, y como tú bien dices, eso requiere inversión, formación profesional, educación. Y hay algunos medios que ya tienen institutos o están
fortaleciendo los institutos ya existentes, no solo para capacitar a sus profesionales, sino para dar ingreso a otros profesionales que vienen directamente de las universidades, pero que necesitan esta capacidad. Lo sé porque acabo de visitar el Instituto de Radio Televisión Española y es magnífico lo que intentan hacer y darle soporte a América Latina en este sentido. Gracias por lo mismo está haciendo la CIP, que tengo que decir. Con toda la plataforma digital, ahora podemos acceder a 1 millón de capacitación a través de las plataformas, lo que hay que sacar el tiempo. También lleva un proceso hasta de evangelización de la gente que tú tienes en tus redacciones para que se integre a esa formación. Eso es otro reto que tenemos dentro las direcciones de los medios. Claro, porque no todo el mundo está dispuesto a aprender o a repensarse o adaptarse a los nuevos tiempos. Los jóvenes siempre son más adaptables. Y ahora tenemos con nosotros a otra periodista, a Wendy Franjul. Sí, buenas. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando veo profesionales y personas que no son profesionales, técnicos, todo el mundo haciendo noticias. Y me preocupo por esto, porque uno se formó para investigar y con un propósito de informar algo. Entonces, hay gente, profesionales que con todo el respeto puedo decir que llegan un poquito más tarde a su trabajo, dejan de hacer proyectos, dejan de elaborar sus obras para elaborar una noticia, para publicarla. Muchas veces es una reproducción de otro, pero a veces se toman un tiempo. Entonces, los muchachos jóvenes en esta época, la mayoría no quieren ir a la universidad. Quieren hacer YouTube, quieren hacer entrevistas en las calles, quieren hacer reportajes, quieren hacer artículos de opinión, no quieren fajarse. Entonces, por otro lado está el gobierno, las autoridades, los políticos, con toda la autoridad que tienen. Ellos elaboran sus propias noticias, sus propias informaciones, y lo peor es que cuando el periodista va a esa autoridad a pedirle información, le niega la información original, le quiere dar la noticia en cucharita, lo que puede decir. Entonces, el periodista pide el informe, dame la charla, dame qué fue lo que dijo. No, aquí está la nota, ven, te la voy a dar. Entonces, hoy está dominando el mundo la gente que está fuera de la comunicación. Y nosotros aquí debatiendo por qué somos débiles. Señores, hay que pensar y ponerse en el plano de lo que está pasando ahora mismo con la guerra de Ucrania, Estados Unidos, Rusia. Ucrania se está preguntando, ¿lo estoy haciendo mal? Porque la están invadiendo, la están criticando. Entonces, ¿lo estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Pero pregúntate, ¿qué está haciendo mal Rusia que quiere conquistarme? Entonces, tomemos el ejemplo de Estados Unidos, que en este caso seríamos, o las grandes potencias, seríamos como nosotros, que queremos conservar lo que es la comunicación, porque nos ha costado mucho trabajo. Entonces, el comunicador, en vez de estarse dando martillazos, ¿por qué estoy débil? ¿Por qué no tengo confianza? ¿Por qué he perdido audiencia? Vamos a estudiar a ese monstruo enemigo que viene para acá y hacer lo mismo que hicieron ellos, ver nuestras capacidades y facultades para suplantarnos. Entonces, conozcamos las debilidades de ese invasor que nos quiere atacar para defendernos y mantenernos en el poder, la comunicación. Gracias, Wendy. Muy buen comentario, excelente. Tenemos ahora a Jorge Canaguati que quiere intervenir. Y Eduardo. Sí. No, como comentarios a lo que mencionabas, la Sociedad Interamericana de Prensa no hace diferencia entre medios pequeños y medios grandes. Yo me refería yo sé. Al tema de que, por ejemplo, hay medios que están produciendo información y que otras plataformas digitales sin ningún tipo de rigor está copiando y está ganando dinero con eso. Han hecho un esfuerzo increíble, pero es poco lo que se ha logrado. Y en sociedades como la nuestra, eso es un mal con el que estamos viviendo todos. Correcto. No, y la realidad es que este es un debate apasionante y muy importante en el sentido del efecto que puede tener en una democracia, en una sociedad en general.
cuando hablamos de la sostenibilidad, no, en ninguna manera nosotros vemos que las plataformas y la tecnología ha inhibido o ha afectado los medios tradicionales. Al contrario, creo que ha abierto muchísimas otras oportunidades de cómo comunicarse con nuestras audiencias, como las llamamos nosotros. La realidad es el modelo de negocio. O sea que mientras un periódico líder en cualquier lugar, digamos, estoy inventando un número, pueda vender, o una televisora con una audiencia buena pueda vender a $1,000 un espacio publicitario, para lograr $1,000 en la plataforma digital es tremendo trabajo. Entonces, la sustitución es muy difícil, y como creo que aquí lo hemos expresado, el periodismo serio, confiable, se construye, pero se construye con inversión, se construye con tener periodistas de primer nivel, ¿verdad? Que siguen las reglas éticas, que siguen el respeto a las audiencias. No sucede así por así. Yo, presidente Fernández, creo lo que yo expreso usted mencionó de que cada persona que ha recibido noticia ahora es un emisor también de noticias. Y es correcto. Eso ha democratizado la comunicación de una manera importante, pero nosotros sí diferenciamos entre lo que es un informador o un informante en una red social de un periodista. Creo que los periodistas tienen otros elementos que se apegan a una serie de reglas profesionales y reglas éticas, que es lo que al final hace la diferencia. Entonces, sí, es correcto, pero una de las cosas, como para hablar de esto hay que hablar muchísimas horas, pero le decía a Daniel que traer periodistas a un foro se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Cuando uno tiene esas plataformas que se han vuelto tan gigantes, más grandes que muchos de los países del mundo, yo no mencioné datos que tenía aquí, pero en el mundo se cree que el 80% de la publicidad digital, de lo que se ingresa en publicidad digital, se va a las plataformas, a las principales 2 plataformas. El 80%. Si nos vamos a Canadá, es el 90% de lo que se paga para anuncios, para promover productos, servicios. A nivel digital, el 90% se va a Google y Facebook. Entonces, eso es dificilísimo. Y en este proceso también quiero posicionar un concepto que nosotros expresamos con mucha claridad en las conversaciones que hemos tenido con Google, como el grupo que se armó para poder tener estas conversaciones conjuntas con Google y Facebook. Con una facilidad, el presidente mundial de noticias nos decía, bueno, que ustedes decidan. Si ustedes quieren estar en Google, estén en Google. Quieren estar en Facebook, estén en Facebook. Pero es que no es posible. La posición nuestra es que ellos se han vuelto en los gatekeepers. Uno tiene que estar ahí. No hay opción. Entonces ahí esa equidad no existe. Y ese es el movimiento, eso es la justicia que nosotros estamos buscando. Si un medio de comunicación, si un periodista, que puede ser singular o puede ser parte de una corporación como el New York Times, invierte, trabaja, se prepara y hace una noticia y después la usan estas otras plataformas y no pagan por los derechos de autor, porque son derechos de autor, hay un detrimento y eso afecta al final a las democracias. Entonces, porque debilita, y la libertad de expresión debe de estar
de una u otra manera relacionada con la con la independencia económica que tiene estos medios. No hay un medio que puede llegar a ser fuertemente independiente o puede ser independiente si no tiene esa independencia de poder decir lo que quiera y que no tenga que pensar dos veces, decir no, este gobierno o este anunciante. Gracias, Jorge. No te quiero censurar, pero tenemos a Eduardo y a Javier que están esperando también por participar y el tiempo se nos va agotando. Así que, bueno, para empezar, Eduardo, tiene la palabra. Gracias. Yo quería hacer algunos apuntamientos breves sobre el interesantísimo debate que se ha provocado, subrayando que es valiosísimo que en nuestra región estemos conversando de estos temas de la manera que lo estamos haciendo. En primer lugar, me sentiría muy incómodo si no subrayo la realidad de México. Carmen y Javier pues, nos han hecho un pantallazo, pero la situación que vive el periodismo libre en México es muy, muy compleja, muy, muy difícil. La CIP, que preside Jorge Canaguati, hizo una misión a México, ha hecho una serie de planteamientos muy graves. Yo quedé muy impresionado sobre el nivel de violencia que hay. Muchas cosas salen y trascienden internacionalmente, otras ni siquiera terminan siendo noticias en nuestros medios. Es parte del compromiso que creo que tenemos, que es evidenciar más esa realidad terrible que está viviendo el ejercicio del libre periodismo en México, donde la violencia está imperando cada vez más. Por otro lado, y ahí fue donde conocí el término de lo de la prensa fifí, que no terminaba de conocer del todo, y es que desde el poder se genera todo un ambiente de confrontación permanente con el periodismo, de confrontación permanente con los medios y de limitación de ese ejercicio que se va convirtiendo en una estructura fuerte de censura, de presión hacia el ejercicio del libre periodismo. Y esto luego lo hemos visto también replicado en los Estados Unidos durante la administración Trump, muy terriblemente, en Brasil. Entonces veo unos países referentes como México, Brasil, Estados Unidos, que ejercen influencia sobre el resto de la región, que están viviendo estas realidades. No quería dejar de subrayarlo. Lo otro es una apuntación sobre el interesante punto que traía a cuenta el presidente Fernández sobre efectivamente y qué es el periodismo y qué es el correcto y qué es el mejor ejercicio de ese periodismo hoy en día. Yo creo que tenemos una enorme herramienta muy valiosa y es la posibilidad de interactuar con nuestras audiencias. Eso es lo que va descifrando y va a ir construyendo los grandes medios referentes del mundo, en español o en otros idiomas. Hoy en día lo que están marcando claro es que escuchan cada vez más a sus audiencias. No hay fidelidades compradas. Ya no existen aquellos tiempos de inicios del siglo pasado donde si usted era liberal solo leía la prensa liberal o si era conservador solo leía la prensa conservadora. Eso no existe más. Hoy no hay fidelidades compradas. La audiencia es muy volátil. La audiencia exige credibilidad, exige transparencia, exige que se le dé no solamente buenos contenidos, que esos contenidos tengan calidad profesional, sino también que tengan calidad tecnológica. Entonces, hay ahí una exigencia que es la que nos permite poder construir un mejor servicio si prestamos atención a esas audiencias. Y el otro aspecto, para no alargar, que me parece fundamental y regreso sobre él como centro neurálgico tal vez del debate, es en la medida que entendamos como medios, como periodistas, en el ejercicio del libre periodismo, que el ciudadano está en el centro del trabajo y del deber que tenemos, que es ese ciudadano bien informado quien va a poder sostener la democracia. Hoy no se puede ejercer ciudadanía si no se tiene información. Hoy no se puede ejercer ciudadanía si no se obtiene acceso a una información veraz. Entonces, es fundamental que ese ejercicio del libre periodismo se haga con credibilidad, con transparencia y con utilidad para el ciudadano. Y escuchándolo, siempre escuchándolo. Magníficas reflexiones, Eduardo, gracias. Javier, le pediste la palabra. Bueno, yo no sé si voy a ser un poco políticamente incorrecto con lo que voy a
creo que quería hacer algunos comentarios sobre todo lo que se ha hablado. Sobre el tema de medios tradicionales, pues yo pues obviamente pertenezco a lo que se podría considerar un medio tradicional, entiendo. Pero sí que me parece que una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer, por lo que he escuchado, es ya quitarnos esto de medios tradicionales, medios digitales, como si fuésemos más que otros. Creo que a veces pecamos de soberbia o de arrogancia entre las grandes corporaciones, grandes medios y básicamente, vamos, vuelvo a lo tangible, las grandes investigaciones que se han hecho en América Latina en los últimos años, la mayoría probablemente lo han hecho lo que se llama medios digitales, que no dejan de usar. Por lo que digo que lo que hay que hablar es o de buen periodismo o de mal periodismo. Yo creo que sí que la gente lo que quiere es buen periodismo. Lo hemos visto en la pandemia absolutamente cuando pues, hablo también de casos de confinamiento donde la gente lo que quería era leer buena información. Y lo quería leer donde fuese, lo quería leer en su teléfono móvil, en un diario escrito. Pero había países en España donde no podían salir a la calle a comprar un diario escrito y lo veían en un diario, lo leían en el mismo diario, pero digital, ¿no? Entonces, obviamente, ahora mismo las grandes empresas de comunicación pues están viendo cómo el pastel que antes le tocaba una ración muchísimo mayor, pues ahora mismo se reparte entre muchísima más gente. Yo creo que ponemos cuestiones, bueno, Google, Facebook, Twitter, todos, claro que hay reglas que tendría que quizás saber o más claras o lo demás. También son plataformas para llegar infinitamente a muchísima más gente, que nos permiten estudiar qué consume la gente, qué le interesa a la gente, porque, como decía mi antecesor, es decir, perdemos mucho de vista lo que quiere el ciudadano, lo que quiere el lector, lo que quiere el oyente, que muchas veces no es lo que queremos los periodistas o lo que queremos los editores. Es decir, tenemos que hacer ahí un trabajo también de autocrítica general en todo ello. Sobre la confianza en los medios que planteaba Daniel, yo estoy completamente convencido de que va relacionado, en uno de los grandes motivos de esa desconfianza, va relacionado con las presiones que hay desde el poder. Es decir, si yo tengo un presidente que todas las mañanas, en un aparente ejercicio de transparencia y de ejercicio de libertad de prensa, como es una rueda de prensa diaria, donde yo creo que no hay país en el mundo donde el presidente todos los días esté durante 2 horas hablando a los medios de comunicación, pues si ese espacio se usa para atacar, para decir, en este caso, Carmen esto, Carmen lo otro, pues claramente mucha gente va a decir, bueno, si el presidente de mi país, que es la máxima autoridad de mi país, está diciendo esto una y otra vez, pues claro que menoscaba la reputación y la confianza entre lo que podamos decir los medios. Y a eso lo quería cerrar un poco, que se habla de censura buena, censura mala. Yo no concibo que haya una censura buena, me parece que no es un oxímoron completamente, pero sí pondría alerta sobre la autocensura. Es decir, que hay muchos medios, y grandes, pequeños, medianos, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, que al fin y al cabo, si tú estás recibiendo presiones, ataques, pues mucha gente va a decir, bueno, pues igual me cuido mucho de volver a sacar esta investigación, me cuido mucho de volver. Entonces, sí que creo que no hemos hablado nada de la autocensura, que eso también es lo que buscan, al fin y al cabo, los grandes líderes, que bajo un paraguas de aparente libertad de expresión, pues presionan y alguien, por el mismo
por algo tan básico como el derecho a la vida o salvaguardar su integridad, la de su familia o la de no querer salir de su país, pues decide quizás no contar todo lo que sabe. Gracias, Javier. La experiencia, sin duda, de Carmen, de Eduardo, de Javier, de Jorge, de Miguel Franjul, evidentemente la experticia académica de Daniel, de Yamile, que colaboró, el presidente Fernández con su apoyo, y cada uno de los periodistas que están aquí, que han colaborado y han participado con sus reflexiones, como Wendy, Alba, y perdónenme si se me olvida alguno más, Osuna, pues han enriquecido notablemente esta sesión número 3 de medios, redes sociales, infodemia y libertad de expresión. Como dijeron varios de los panelistas, esta sería una discusión interminable, de días, porque son muchos los temas que han quedado por fuera y que requieren una mayor reflexión, porque estamos transitando un cambio de era, un cambio de paradigma en todos los órdenes. Pero hemos hecho un gran esfuerzo gracias a Funglode, al presidente Fernández, a Daniel Sobato, a Yamile y a todo el equipo de Funglode, y dejo la palabra a Daniel por si quiere culminar. Muchísimas gracias, realmente estupenda la moderación, María Eugenia, estupendo el panel, y la verdad que es un placer hacerle preguntas a los periodistas. Yo, por ejemplo, me he vengado con Carmen, que siempre me vive haciendo preguntas. Realmente es maravilloso ahora poner a los periodistas a responder preguntas, o sea que realmente es un ejercicio maravilloso. Muchas gracias por la paciencia, por todo lo que han compartido con nosotros. A ustedes y a quienes nos están siguiendo virtualmente, cerramos aquí el primer día de sesiones. Los esperamos mañana a las 9 horas de República Dominicana, 8 horas Est y 2 de la tarde hora CET, para avanzar con el panel 4, que es Clima de Negocio, Riesgo Político e Inversiones en América Latina. Luego el de Democracia, Polarización y Elecciones, la Agenda Electoral 2022 y sus tendencias. En tercer lugar, el último panel, que es América Latina, Desafíos y Oportunidades en el 2022, que va a moderar el presidente Leonel Fernández, y finalmente la clausura a la 1:30 hora de República Dominicana. Muchísimas gracias a este estupendo panel, gracias por su tiempo, por su experiencia, por todo el conocimiento que nos han aportado. Que tengan muy buenas tardes todas y todos, y nos vemos mañana.